Soy Maret Dutoit de la Universidad Stellenbosch y voy a empezar a transferir este conocimiento que tenemos sobre la fermentación maloláctica. ¿Qué conocemos acerca de la fermentación maloláctica MLF en 2020? A la izquierda ven que Enococcus oeni era el organismo principal que consumía la fermentación maloláctica y ese era el principal objeto antiguamente de esa fermentación, pero en los últimos años hemos ganado en conocimiento y también en una nueva especie que es la Lactobacillus plantarum que se comercializa y que ahora está relacionada con cómo mejorar el sabor y el aroma del vino. En la presentación voy a fijarme en la presentación, en el proceso de MLF, de la fermentación maloláctica, y también la influencia de distintas levaduras que podemos esperar al final. Si ponemos la MLF en el contexto de la ciencia del vino, pueden ver todas las tecnologías que ha habido de mezclas, de variedades, de levaduras también, lo cual ha ofrecido todo un marco de oportunidades y ahora todo el mundo estamos intentando entender la flora natural que existe en un terroir concreto o en una variedad concreta y pueden ver las numerosas publicaciones que ha habido, algunas de ellas o muchas de ellas viniendo de España, que se fijan en las variedades autóctonas, pero durante los 5 años primeros sobre todo se han centrado en las levaduras y en los microbiomas de las levaduras. Así que este es el uso sobre todo de las levaduras no Saccharomyces que se han venido utilizando de manera muy diferente a cómo se hacía hace unos 10 años. Pero si nos fijamos a la derecha, los últimos 2 artículos pueden ver que esta tecnología también la están utilizando otras personas para ver la biodiversidad de las bacterias también, tanto en fermentaciones espontáneas como en otro tipo de fermentaciones, y utilizar este conocimiento para buscar nuevas especies para su aplicación en la fermentación maloláctica. Lo mismo, la misma, digamos, ruta que han seguido las las levaduras Saccharomyces y no Saccharomyces. Entonces, se puede buscar características concretas, como por ejemplo las enzimas, la búsqueda de enzimas que ven en el primer artículo de la derecha, arriba, y cómo estudiar la complejidad del vino, incluyendo estas bases enzimáticas. Entonces, por supuesto, hay muchas novedades que podremos utilizar en el futuro para evaluar el proceso de la fermentación maloláctica. Simplemente para recordarnos cuál es el objetivo principal de la fermentación maloláctica, obviamente la primera sería, o el primer objetivo sería la desacidificación del vino. Es decir, que un vino que sea muy duro desde el punto de vista ácido se pueda suavizar para que sea más agradable en el paladar para el consumidor. Y este es o ha sido durante muchos años y sigue siendo el objetivo principal de la fermentación maloláctica. A través del ácido maloláctico, trabajado a través de las bacterias, y que crea una estabilidad microbiana, sobre todo en las regiones en las que tenemos más pHs más ácidos o más altos, como es en las zonas más cálidas del planeta. Pero también en la selección de las bacterias que pueden mejorar aromas específicos y perfiles de sabores en el vino ha venido siendo también uno de los objetivos de esta fermentación. Por supuesto, nos fijamos en los descriptores típicos, pero se han venido
volviendo más complejos, mejor estructurados, y también se ha conseguido una mejora en la suavidad del vino. Ahora se describe como más cremoso y desde el punto de vista del paladar más lleno, más completo. Y esto sobre todo se relaciona directamente con la influencia del lactato de etilo. Y si queremos que, por ejemplo, tenga o es un sabor más fuerte a mantequilla, tendremos que utilizar más diacetilo. A la vez, reducir, bueno, la fermentación maloláctica reduce los aromas vegetativos por la reducción de dioles y alcoholes que se asocian más con este tipo de característica, y también se pueden producir ésteres adicionales que aumentan esas notas afrutadas, notas frutales del vino. También podemos decir que si hay una reducción en los aromas vegetativos, eso aumenta inmediatamente el carácter de afrutado del vino. Ese es el conocimiento que tenemos actualmente, y la contribución de esta fermentación se centra en estos atributos de perfiles de aromáticos y de sabor de los vinos. Pero también tenemos una lucha muy importante, y es donde nos tenemos que centrar en la lucha en el MLF, que son una serie de factores que han influido en que esta fermentación no tenga más éxito actualmente en la elaboración del vino. Y esos factores los pueden ver a la derecha de la diapositiva. Por ejemplo, el pH, y que tiene que ver con la temperatura a la que se realiza esta fermentación. Luego, el nivel de etanol en el vino. Muchas personas no tienen en consideración, en muchos casos, esta cantidad también de ácido málico en el vino y la interacción con la levadura, cómo influye en las bacterias o el proceso o en la producción del aroma. Asimismo, los nutrientes que tienen que ver con la interacción con la levadura. Luego tenemos una serie de escenarios de inoculación en la fermentación. ¿Cuál es la contribución, por ejemplo, de los residuos de hongos o de fungicidas, perdón? Y los inhibidores, que también influirán en el crecimiento, sobre todo de algunas variedades, asimismo teniendo en cuenta los ácidos fenólicos. Y esta complejidad, toda esta complejidad, hace que todos estos factores se tengan que incluir en una métrica principal, y no es fácil para un viticultor el poder evaluar bien la influencia de la fermentación maloláctica. En mi presentación voy a dar algunos ejemplos sobre pH, etanol, la selección de la cepa de R levadura, y también vamos a fijarnos en algunos escenarios de inoculación. Antes olvidé comentar que en el pH también hay una influencia muy importante del dióxido de azufre, aparte de la temperatura del vino. Bien, quería decir que la Enococcus oeni ha sido la reina, o es la reina, sigue siendo la reina de esta fermentación maloláctica, pero tenemos que darnos cuenta de que su inoculación puede hacer que las métricas de un zumo de uva pueda ser muy diferente. Hay otras especies que también tienen la capacidad de participar en la MLF si las co-inoculamos. Hoy en día, básicamente tenemos a Enococcus oeni, que está ya adaptada a las métricas del vino porque tolera un espectro de pHs muy diferentes en el vino. También tiene la capacidad de crecer hasta un 16% de etanol, y las temperaturas de tanto Enococcus oeni como Lactobacillus plantarum indican que que la temperatura no es súper importante. Quiero decir que se puede hacer esta fermentación con temperaturas bajas, aunque Plantarum, por ejemplo, tienes que considerar cuánto azufre aplicas al vino. En el caso de Plantarum no debería exceder de 40 miligramos por litro. Luego, mientras que ONI aguanta hasta 50 o admite hasta 50. Luego también
se puede producir pequeñas cantidades de ácido láctico y de ácido acético. En el caso de esto puede aumentar la volatilidad del vino y puede también aumentar el perfil del aroma del vino. Esto en el caso de Oeni, y en el caso de Plantarum podemos decir que Plantarum es muy sensible al pH y normalmente evoluciona bien y crece bien a un pH mayor de 3,5. Y desde luego hay otras variedades más tolerantes a pHs más bajos, pero en general Plantarum bueno, es un poquito menos tolerante al pH que Oeni. Y luego también sobrevive hasta un 12% de etanol. En el caso de Oeni era 16%. La gran diferencia es que Plantarum no produce ácido acético a partir de azúcares. Así que no hay un potencial de aumento de la acidez y del aumento de volátiles gracias a que no produce ese ácido acético. También hemos visto que el potencial genético y el perfil enzimático y su funcionalidad en el vino es distinto en Plantarum que en Oenococcus oeni. ¿Cómo podemos utilizar estos factores y estos atributos de aroma y de sabor de estas dos especies desde un punto de vista de viticultura? Este es un experimento que se ha hecho en Chardonnay para mostrar el impacto de la cepa de levadura en MLF. Mediante una coinoculación sería normalmente más fácil conseguir esta fermentación. El ácido málico está relativamente alto, pero comparado con otros chardonnays de otros climas, pues bueno, es de 4 gramos por litro, no es demasiado. Y luego también tenemos varios ejemplos aquí de cepas. Con la bacteria 1 hemos utilizado distintas cepas de levaduras y pueden ver que para la bacteria 1 ninguna de las cepas de levaduras han permitido a la bacteria terminar completamente la MLF. En el caso de la bacteria 2 hubo una cepa que completó la función o complementó la funcionalidad de la bacteria. La levadura 4 pueden ver que ahí la MLF sí se completó, aunque también llevó bastante tiempo en estas condiciones. Entonces, lo importante de este gráfico es que es importante que pensemos en la adecuada combinación de levadura y bacteria desde un punto de vista de elaboración de vino, porque esto puede determinar una MLF de éxito o de no éxito. Hay como dos momentos de inoculación. Uno puede ser, bueno, cada uno presenta ventajas y desventajas o riesgos asociados a ellos. Y esto es importante. Obviamente el tiempo que tengo para la presentación no es muy largo y entonces voy a resumir aquí. Pero pueden decir que normalmente el tiempo de inoculación suele ser después de la fermentación alcohólica. La ventaja en este caso es que se puede customizar, se puede poner a medida las condiciones de la MLF como nos convengan. Es más fácil controlarla dado que la fermentación alcohólica ya ha terminado. Así que el riesgo es, y creo que en las regiones más de clima más templado tenemos más problemas con la MLF por esto, es porque se agotan específicos nutrientes en el vino y también hay niveles de alcohol más altos en estas regiones templadas donde el alcohol puede llegar a 15,5 y esto no es algo que normalmente obtengamos, pero puede llegar a eso. Así que la concentración de alcohol puede ser un gran riesgo si se inoculan después de la fermentación alcohólica. Y esto en España es crucial por el clima,
y tenemos que controlar esta cantidad de alcohol. Luego otro tiempo de inoculación es hacerla de modo simultáneo, como lo que llamamos coinoculación. Las ventajas es que obviamente no hay o apenas hay un impacto en el alcohol y se puede, digamos, circunvalar el impacto o evitar el impacto del alcohol en este proceso. De hecho, como el uso de levaduras es distinto, entonces sigue habiendo suficientes nutrientes disponibles y es fácil para la bacteria navegar y terminar la MLF. Y una de las cosas que están haciendo sobre todo las bodegas en climas más templados, donde hay un mayor potencial de daños a los microbianos o perjuicios microbianos, es que suelen terminar la MLF antes, de modo que el vino se puede estabilizar después de la fermentación alcohólica, cuando comienza la MLF. Hay un riesgo muy importante que es también que los microbios puedan echar a perder el zumo. Y una de las preguntas es qué pasa con la producción de ácido acético, sobre todo si en la coinoculación se utiliza Enococcus oeni. Y tengo que decir que hay muy pocos vinos que hayan mostrado problemas debido a la producción de grandes cantidades de ácido acético por Enococcus oeni cuando se coinocula. En teoría sí es posible, pero en la práctica no hemos visto muchos casos en los que esto sea un problema. La pregunta es, ¿cuándo inocular? Obviamente, después de la fermentación alcohólica, la práctica normal sería a más o menos 5 grados o 5 gramos por litro de azúcar, después de haber presionado las pieles o después de haber del trasiego de las lías de la levadura, y se puede hacer tanto en un depósito como en un barril una vez que haya terminado la fermentación alcohólica. Esto es una decisión, lo de cuándo inocular, que depende del estilo de vino que queremos obtener. La coinoculación es un poco distinta. Las distintas empresas que lo hacen pues tienen distintas opiniones y normalmente dicen que no compite con la levadura si se hace incluso antes de la fermentación alcohólica con la Lactobacillus plantarum o al mismo tiempo que la levadura, y la mayor parte de las empresas dicen que de 24 a 48 horas después de la inoculación de la levadura. Obviamente esto dependerá de la velocidad de la fermentación alcohólica, porque en Sudáfrica, por ejemplo, en nuestros vinos tintos, algunas fermentaciones alcohólicas pueden completarse de 5 a 7 días. Entonces, los niveles de alcohol pueden ser más altos de lo que serían sin la inoculación. El motivo de decir esto es que obviamente la levadura produce acetaldehídos que se unirán al dióxido de azufre, lo cual hace que el entorno sea más favorable para empezar una fermentación maloláctica. Si nos fijamos en el impacto general de MLF en el aroma, a la izquierda tenemos los términos descriptivos típicos asociados con MLF y arriba, a la derecha, ven dos ejemplos. Si ampliamos el escenario de inoculación, cambiaremos el perfil de nuestros vinos. Si vamos por la coinoculación, los vinos mostrarán las mismas métricas y las mismas bacterias, las que pueden ver. Y podemos ver también que puede haber más características afrutadas o frutales en el vino, mientras que en secuencial también tenemos algo de caracteres frutales, pero hay otros caracteres mucho más prominentes, como pueden ser, por ejemplo, el de ese sabor a mantequilla. Entonces, depende del vino que queramos. ¿Queremos que sea más afrutado o más mantequilloso o mantecoso?
Aquí pueden ver los perfiles aplicados al Chardonnay o los que ha dado el Chardonnay. Y también pueden ver la diferencia entre depósito frente a barril, a tonel. Normalmente los de tanque suelen tener más niveles afrutados. Esto es algo que tenemos que pensar cuando vamos a poner en marcha nuestra fermentación maloláctica. Como he dicho antes, el impacto de la levadura del vino en el MLF se puede, o en la MLF se puede separar en tres grupos. Una es la levadura 1, que es una fase más larga de latencia, que tiene un impacto negativo en las bacterias. En estos casos pueden ver estas tres distintas bacterias comparadas con una levadura y pueden ver que algunas bacterias han tenido fases más largas de latencia antes de empezar con la MLF. En la levadura 2 vemos las que son más neutrales de cara a las bacterias, de modo que aquí ya están más en armonía y las dos, tanto bacterias como levaduras, hacen lo que tienen que hacer. Y en el caso 3, la levadura 3, vemos que es un escenario de estimulativo de cara a la MLF que influye en su velocidad. Entonces nuestra pregunta es, aparte del impacto en la velocidad y en el proceso en sí, ¿cuál es el impacto en el aroma? Y este es uno de los ejemplos que se ha hecho con la Merlot en co-inoculación. Ven la cantidad de ésteres, el nivel de ésteres. A la izquierda ven una mezcla en el control y ven la inoculación de distintas bacterias que ha influido en la concentración de ésteres. Pueden ver dónde está el 1, es la levadura del grupo 1 y vemos que inhibe la producción de niveles de ésteres porque inhibe seguramente la compleción o la finalización de la fermentación maloláctica. En 2 vemos un efecto neutro en las dos. Esto era más o menos se añadió hacia la mitad y la categoría de las levaduras en el grupo 3 tienen un impacto enorme porque crean un entorno accesible a las bacterias que tiene un impacto directo en la cantidad de los compuestos aromáticos producidos por las bacterias. Las cepas y la descripción de las cepas de distintas empresas es también importante. Aquí tenemos un ejemplo de las cepas de Enococcus oeni que hemos hecho en pinotage o con pinotage y pueden ver A, V, O y C, que son distintas cepas de Enococcus utilizadas, oeni, perdón, y pueden ver básicamente la fermentación alcohólica. Una variedad como pinotage depende mucho de la característica de la uva y pueden ver que esta cepa tiene un potencial excelente para mejorar esta característica que está relacionada directamente con un gen que conocemos ahora. La cepa C, pueden ver, tiene más características afrutadas y en medio hay cepas un poco con características más medias de todo. Entonces pensaréis, bueno, el aroma de la variedad es importante, pero también tenemos que elegir la cepa que mejor aumente esos aromas según el carácter que le queramos dar al vino. Entonces, en cuanto a tendencias generales, hemos visto que siempre que hemos visto MLF, los ésteres aumentan en cantidad, igualmente los ácidos grasos, lo cual contribuye al perfil esteárico final en aldehídos, por ejemplo, que se asocian a esos aromas verdes o vegetativos que se disminuyen. Y luego el diacetil, perdón, o los aromas más tipo aceto
influirán también dependiendo de la cepa que se elija. Esto se traduce en lo sensorial, que es lo que vamos a notar en nuestro vaso, en nuestra copa. Sí, obviamente sí se traduce. Los consumidores han dicho que las dos cepas que producen más ésteres se describen como más afrutadas y las cepas que ven más vegetativas, más verdes, las ven a la izquierda. Y si nos fijamos en el impacto de pH y del etanol, hemos elegido dos cepas principalmente, las dos que tienen una resistencia mayor al pH y más tolerantes al etanol que las demás cepas. Este fue un estudio en colaboración con Geisenhardt. En Alemania, obviamente, han elegido Riesling como la variedad más habitual y en Sudáfrica elegimos Chardonnay. Y optamos por 3 distintos niveles de pH con niveles de etanol para simular casos distintos y elegimos 4 tiempos de inoculación para inocular la fermentación maloláctica. Y esto les muestra la dificultad entre pH y etanol, o mejor dicho, el impacto entre los dos y su interacción. El amarillo es el Riesling y el lila es el Chardonnay. Esto es solo de una de las cepas, pero la tendencia ha sido más o menos la misma. El porcentaje que ven encima de las barras es la degradación de maloláctica y pueden ver que lo más difícil de las condiciones, sobre todo, es cuando tenemos un bajo pH y un alto etanol. Menos un 15% de compleción de la maloláctica y esto se traduce directamente en los números de las células. Como ven, son muchas menos de lo que necesitamos para tener una MLF de éxito. Bajo pH, si tenemos niveles de etanol moderados, podemos ver que la degradación de la MLF, ha sido casi completa. Así que lo más difícil para la cepa ENI es la condición de alto etanol y bajo pH. Pero es interesante decir, ven el control a la izquierda de la gráfica y la línea negra. Incluso si tenemos una MLF parcial, podemos ver que hay una contribución de la fermentación maloláctica hacia el perfil o en el perfil de los aromas del vino. Resumiendo lo dicho, de la derecha pueden ver que a medida que el pH aumenta, a la izquierda, perdón, y a la derecha el pH que disminuye con caracteres más afrutados, con más éster dietilo y vemos más caracteres de acetatos, acéticos y caracteres banana, caracteres de plátano hacia pHs ya en torno a 3,8 más altos. Y un factor tan sencillo como el pH puede modelar o darle forma al perfil aromático de vuestro vino. Y también vemos que el etanol es importante, influye también en ese verdor, ese tono verde de los vinos. Y también a esa manzana verde, esos, por ejemplo, ese carácter floral o jabonoso tiene que ver con largas cadenas de ácidos grasos. Pueden ver entre los distintos escenarios a las 24 horas, pueden ver que las dos cepas utilizadas en esta inoculación o en este experimento de inoculación se separaron totalmente una de la otra, lo cual significa que cuando las cepas se inoculan, la genética juega un papel muy importante por los precursores necesarios para reducir estos compuestos aromáticos. Y a medida que nos movemos a lo largo de la métrica o de las métricas, vemos, por ejemplo, abajo en la MLF secuencial, vemos las cepas y la separación no es visible ya porque muchos de los compuestos ya no están disponibles para que las bacterias se diversifiquen y diversifiquen los vinos y los estilos de vino que pueden producir.
También hay un cambio en los descriptores típicos a lo largo del tiempo de inoculación. Plantarum frente a OENI. Una de las cosas más importantes que hemos visto en el caso de Plantarum, mi compañera también lo va a comentar, es esta actividad con las enzimas, estos azúcares. La funcionalidad de Plantarum parece más funcional en las condiciones del vino, quiero decir, y pueden ver geraniol, por ejemplo, con Plantarum, las otras dos, rojo y verde, es Oenococcus oeni. Plantarum casi produjo el doble de cantidad de geraniol con esas características similares a rosa. Y luego a la derecha pueden ver los norisoprenoides, también en el caso de Plantarum. Y pueden ver las cantidades producidas por Plantarum mucho más grandes que las de OENI. Obviamente, si tenemos variedades que se basan en estos compuestos, Plantarum sería algo a considerar para producir estos compuestos en mayores proporciones en nuestro vino final. Una de las preguntas más importantes desde un punto de vista de MLF ahora, en 2020, es qué pasa con las no Saccharomyces. Todo el mundo habla de no inocular no Saccharomyces en su vino, pero la pregunta es cuál es el impacto en la fermentación maloláctica. Hay unos cuantos estudios que están saliendo a la luz ahora. En los próximos 5 años sabremos mucho más acerca de la diferencia y el impacto de las no Saccharomyces en la MLF. Pero es algo que no podemos ignorar si queremos progresar. A la izquierda ven un espirograma de la producción de los distintos compuestos aromáticos y todo lo que está por debajo de PC1 es lo que solo ha tenido Saccharomyces. En cuanto añadimos no Saccharomyces, cambiamos el perfil del vino y esto es algo que tendremos que investigar más para ver si Torrella spora, Torrella sancha tiene impactos y cómo interaccionan con las bacterias, porque algunas de ellas producen ácido láctico y ahora el ácido láctico a cierta cantidad puede llegar a ser tóxico para las bacterias malolácticas. Entonces ahora se está generando mucho conocimiento y veremos que se generará más en los próximos años. ¿Qué podemos hacer como viticultores para mejorar nuestra MLF? Bueno, primero tenemos que asegurarnos de que elegimos la cepa de levadura que complemente la MLF. Luego tenemos que pensar en el escenario de la MLF, coinoculación versus secuencial. También tenemos que decidir en la cepa lab a utilizar en la cepa de laboratorio y también ajustar esos parámetros de viticultura para complementar la MLF y el potencial aromático. Yo creo que esto es algo con lo que podemos experimentar. La gran pregunta es, ¿cuál es la necesidad de la MLF? Esto es algo que tenemos que definir. ¿Queremos estabilizar nuestros vinos a través de la velocidad de la MLF? Una MLF lo más rápido posible, o queremos utilizar nuestra diversidad natural que contiene muchas más bacterias que simplemente Plantarum y Enococcus oeni. Sé que son preguntas difíciles para ustedes como viticultores, pero creo que sus proveedores y las personas sobre el terreno tienen un conocimiento excelente para guiarles, orientarles y para garantizar que producen el mejor vino que pueden producir utilizando MLF como una herramienta más en su caja de herramientas. Muchas gracias.